2. Sarah Hall. Es impresionante la información que proporciona sobre un hombre un nudo Windsor. La corbata de seda italiana de Richie era de un atrevido rojo oscuro con finas rayas doradas en diagonal. Era la corbata de un hombre cuya arrogancia solo era superada por su ego. En realidad, no necesité fijarme en su corbata para saber que Richie era un cabronazo. Lo que lo delató fue que, cuando entré en la sala de la entrevista con una sonrisa nerviosa en mis labios pintados de rosa mate, ni se molestó en saludarme o en levantarse de la silla de cuero en la que estaba sentado. Se limitó a observarme. Del mismo modo que en cuanto lo vi incluí a Richie en la lista de los capullos de primera. También tuve bien claro que si quería tener posibilidades de conseguir el trabajo, debía impresionarlo. Me presenté y con gesto decidido le tendí la mano. Él me la estrechó con más fuerza de la necesaria. Tal vez un recordatorio de que podía aplastar mis aspiraciones laborales con la misma facilidad con que podía romperme los huesos de mi delicada mano. Se presentó como Richard Worthington, el tercero de su generación con el mismo nombre y apellido. Lucía un corte de pelo de $200, afeitado profesional y unas manos más suaves que la mantequilla. Estaba a punto de cruzar la frontera de los 30, es decir, que era unos 5 años mayor que yo. Después de darnos la mano, Richie se reacomodó en su silla y me observó con aire divertido, mientras yo me sentaba al otro lado de la mesa. Me pregunto, ¿qué vería cuando me miraba? Veía a una licenciada con un máster en una escuela de negocios desesperada por abrirse camino, con un título recién obtenido que no parecía valer más que el papel en el que estaba impreso. ¿O era lo bastante perspicaz como para ver a una joven inteligente y con potencial? Reluciente melena castaña con un perfecto corte a la altura de los hombros, serios ojos grises, un traje nuevo de marca que no podía permitirse, y unos zapatos Louboutin prestados que le iban media talla pequeños y le aplastaban los dedos. Respiré hondo e intenté desplegar el aplomo y la confianza necesarios para transmitirle la idea de que yo era la mejor candidata. Por fin tenía la oportunidad de conseguir el trabajo de mis sueños en Wall Street. Haría todo lo humanamente posible para no meter la pata. Richie vestía un traje gris oscuro y una camisa blanca a medida. Los gemelos eran de Hermes y los llevaba de tal modo que la H grabada fuese bien visible. En la muñeca llevaba un reloj Audemars Piguet, un modelo que costaba $30,000 y dejaba bien claro a todo el mundo que él era uno de los mandamases de Wall Street. Esperé inquieta, sentada en el borde de la silla a que Richie leyese mi currículum. El papel crujía mientras él estudiaba las hojas cuidadosamente organizadas que resumían mi vida en un par de páginas. Tuve la sensación de que era la primera vez que las veía. Cuando terminó, me escudriñó por encima de las hojas con la expresión lasciva de un cliente que evalúa el repertorio de chicas en un puticlub de Nevada. Parece que tienes frío. ¿Quieres que te apague el aire acondicionado? Lo preguntó con una media sonrisa de suficiencia mientras bajaba la mirada de forma indiscreta. Desconcertada por la pregunta, incliné la cabeza para comprobar qué miraba con tanto interés. La tenía clavada en el área de los pezones, cuyos contornos eran visibles a través de la tela de la blusa. Me ruboricé de inmediato. Su media sonrisa se transformó en una sonrisa de oreja a oreja. Estaba pasándoselo en grande con cada segundo de mi incomodidad. Todo aquello parecía ensayado. Rich había bajado al máximo el termostato de la sala de reuniones para provocar esa respuesta fisiológica. Era un truco safio y sexista. Supuse ya lo había puesto en práctica con otras candidatas. Volví a sonrojarme. Él se deleitó en mi incomodidad mientras recorría con la mirada el resto de mi cuerpo. Calibró mi talla de sujetador y la longitud de mis piernas cruzadas, visibles bajo la mesa de cristal. Yo no era para Richie una licenciada con alto potencial a la que contratar. Era carne fresca. Simulé lo mejor que pude no haberme percatado de su bromita,
e hice caso omiso de su minucioso repaso a mi cuerpo. Había entrado en aquella sala para una entrevista de trabajo, y estaba decidida a mantenerla en el buen camino. Llevaba días preparándola. Había investigado sobre Richie. Se había graduado en Princeton, con una simple licenciatura, pero no había cursado el doctorado ni ningún máster, lo cual lo convertía en alguien menos cualificado que yo. Pero en su caso, la universidad era la de la elitista Ivy League. Mi escuela de negocios tenía reputación nacional, pero nada comparable a Princeton. Ser un licenciado de Princeton le otorgaba un ticket de oro en la vida, y él lo sabía. Lo más probable es que hiciera uso de su red de contactos para conseguir el primer trabajo, y a partir de ahí jamás volvió la vista atrás. De eso hacía 7 años, cuando los mercados iban a toda máquina, y cualquier idiota podía ascender por la escalera empresarial mientras no fuera lo bastante cretino como para ponerse 2 días seguidos la misma corbata. Y siempre y cuando tuviese contactos. Estaba muy nerviosa mientras esperaba que Richie me lanzara la primera pregunta. Tenía que sonar a la altura. Ya sabía que mi aspecto lo estaba. Me había endeudado para comprarme el traje de marca que llevaba. Era la prenda de vestir más bonita que jamás había tenido, y la más cara. Me planteé la compra de ese traje como una inversión. Si conseguía el trabajo de mis sueños, recuperaría el dinero y ganaría mucho más. En menos de una década tendría un sueldo de 7 cifras. Cuando me probé el traje por primera vez, en Chicago, donde vivía, me preocupó que fuese demasiado femenino. Quería que me tomasen en serio. Es difícil conseguir el punto de equilibrio cuando eres una mujer y vas a una entrevista de trabajo. La falda era demasiado corta, la chaqueta muy ceñida. Mientras me contemplaba en el espejo del probador, la dependiente de los grandes almacenes me aseguró que parecía una alta ejecutiva. Cuando unos minutos después le tendí la tarjeta de crédito en la caja, con un nudo en la garganta por el desorbitado precio, me tranquilicé pensando que con mi primer sueldo recuperaría con creces la inversión. Había agotado el crédito de mi tarjeta con el traje, así que utilicé el dinero del alquiler para pagar un corte y tinte de pelo que dio como resultado unos mechones de un castaño reluciente que ahora me apartaba nerviosamente de los hombros, bajo la despiadada mirada escrutadora de Richie. Sobre el papel yo era la candidata ideal. Cumplía todos los requisitos. Me había graduado summa cum laude. Mi promedio académico era oro puro. Había hecho prácticas en un banco de inversiones de Chicago. Las cartas de recomendación que tenía eran hasta demasiado adulatorias. Mis profesores estaban encantados conmigo, y no se cortaban un pelo a la hora de expresarlo en sus escritos. Me describían como inteligente, motivada, con ideas muy claras, todo un activo para cualquier empresa que decidiese contratarme. Confiaba en mis opciones de conseguir el empleo hasta el momento en que miré los apáticos ojos azules de Richie al inicio de la entrevista. Así que eres de Chicago. Dijo como si fuese otro país. Miró el reloj. Mala señal. Solo he estado en Chicago una vez, por negocios. Contuve el impulso de responder lo sé. De entrada, mi entrevista debería haberse realizado en Chicago durante la visita de Richie. Se canceló en el último minuto con la excusa de que, por desgracia, no le quedaba tiempo en su apretada agenda. 4 días después, la tipa de recursos humanos me telefoneó como si no hubiera pasado nada. Al señor Worthington le gustaría conocerle el miércoles en nuestra oficina de Nueva York. Hizo que sonara como si me hubiera concedido una audiencia papal. No se ofrecieron a pagarme el vuelo, y yo no me atreví a sacar el tema. Pero con mis mermadas finanzas no podía permitirme comprar un billete de avión. Era temporada alta y los precios estaban por las nubes, de modo que opté por ir en tren hasta la Penn Station. 21 horas infernales en el tren de la Amtrak. El tío que viajaba a mi lado roncaba con tal estruendo que apenas pegué ojo. En mi viaje fui a ver un partido entre los Cubs y los Yankees. Era la primera vez que iba al estadio Wrigley Field. Fue una experiencia increíble.
Richie estaba tan ensimismado que no se percató de que acababa de admitir que me había dejado plantada por su agenda, supuestamente sobrecargada para ir a ver un partido de béisbol. La expresión de mi rostro debió de hacerle caer en la cuenta de su desliz porque añadió rápidamente: El partido era el marco perfecto para estrechar relaciones con nuestros clientes. Sí, claro, pensé yo. No hace falta ser graduada en Princeton para reconocer una juerga disfrazada de viaje de negocios. Mantuve una sonrisa boba, pero todo lo sucedido hasta ahora me decía que mis posibilidades de conseguir el trabajo se reducían a cero. No tratas a una candidata con tal falta de respeto si tienes en mente contratarla. El único motivo por el que conseguí la entrevista fue porque uno de mis profesores se enteró de que seguía buscando trabajo. Estaba perplejo de que su mejor estudiante no hubiera logrado un empleo después de graduarse. Contactó a un viejo amigo con conexiones en la empresa y le pidió un favor. Así fue como terminé entrevistándome con Richie. Me clavé las uñas en la palma de la mano para recordarme que debía seguir actuando de modo impecable. Cierra el pico y sonríe, me dije. El dolor de las uñas arañando mi carne no sería nada comparado con lo que sucedería si no conseguía ese trabajo. Estaría en la ruina, y mi carrera habría terminado antes siquiera de haber empezado. Hacía ya varios meses que había acabado mis estudios, y pese a las excelentes notas seguía sin empleo. Si la situación se prolongaba durante mucho más tiempo, me sería del todo imposible encontrar un trabajo cuando saliera la siguiente hornada de licenciados. Una graduada buscando trabajo durante demasiado tiempo era como un pedazo de carne estropeada. Nadie querría saber nada de ella. Tuve la mala suerte de licenciarme en el momento en que los mercados iban a la baja. Se hablaba de una pequeña recesión. La confianza estaba por los suelos, y el precio de las acciones caía en picado. De inmediato las empresas del sector dejaron de contratar personal. Había un montón de licenciados desesperados, como yo. Cada año recibimos cientos de currículums de candidatos que buscan trabajo. Tenemos montones entre los que elegir. ¿Por qué debería contratarte a ti? Esa fue la primera pregunta de Richie. Yo tenía claro, por sus aires de privilegiado, que no comprendería lo que significaba deslomarse durante la carrera y el posterior máster para sacar las mejores notas en todas las asignaturas y así tener una oportunidad, para él garantizada. En su caso, el trabajo que tenía era un derecho de nacimiento. Respiré hondo. Me había estado preparando para ese tipo de preguntas durante todo el trayecto en tren, y había sido un trayecto muy largo. Tenía memorizada palabra por palabra una respuesta inteligente para esa pregunta, elocuente, bien argumentada, y lo más importante, bastante sucinta. Nadie quería un candidato dado a divagar. Mientras empezaba a responder, Richie deslizó la mano en su maletín. Seguí sus movimientos con la mirada mientras continuaba hablando, haciendo todo lo posible para que lo que estaba diciendo no sonase ensayado. Richie rebuscaba algo en el maletín. Imaginé que sería una libreta o un bolígrafo. Descubrí que buscaba en realidad cuando con aire triunfante sacó una bolsita de papel de aluminio y la abrió. El ruido del material al arrugarse resultó casi ensordecedor cuando introdujo la mano en la bolsa y sacó un puñado del cóctel de frutos secos que sin perder un segundo se metió en la boca. Yo seguí con mi respuesta, pese a que era difícil no perder el hilo ante alguien que no paraba de meterse frutos secos en la boca. Richie hacía tanto ruido al masticar que lo único que yo oía era el estruendo de sus dientes partiendo frutos secos. Partir, masticar, tragar, partir, y mientras tanto, yo me vendía lo mejor que sabía. Lo miré a los ojos y me di cuenta de que lo que estaba haciendo era deliberado. De las facciones de su mezquino rostro emanaba el mismo aire de diversión que cuando me la había jugado con el aire acondicionado. Cuando concluí mi respuesta, se metió en la boca otro puñado de frutos secos, y mientras los masticaba me lanzó la siguiente pregunta con la boca llena. ¿Has trabajado alguna vez en inversiones de alto riesgo?
¿Qué tal soportar la presión? Respondí, y él me hizo otra pregunta. Resultaba difícil mostrarse elocuente cuando lo que oía de manera insistente era la dentadura de Richie triturando almendras y anacardos, con la mecánica eficiencia de una picadora industrial. No me oía a mí misma, y estaba bastante segura de que él tampoco oía una palabra de lo que yo decía. De forma inconsciente alcé un poco el tono para que me pudiera oír por encima de su masticación. Pero su respuesta fue hacer más ruido, sin inmutarse. Estaba meridianamente claro que no tenía la menor intención de contratarme. Daba igual lo bien que me presentase, la elocuencia con la que hablase o lo sólida que fuera mi experiencia. Yo estaba allí solo para cubrir el expediente. Supuse que lo más probable era que Richie tuviese que entrevistar a una o dos mujeres como parte del proceso de entrevistas. Yo servía para satisfacer esa cuota. Así él se cubría las espaldas. Le habían pedido que me entrevistase, lo cual no significaba que yo fuese una candidata a tener en consideración. Él debía ser el paripé, y eso era lo que estaba haciendo. Tenía unas incontenibles ganas de dejar de hablar, levantarme y largarme. Pero no me lo podía permitir. Tenía préstamos estudiantiles que devolver, una enorme deuda que abonar de la tarjeta de crédito, un alquiler que pagar. Iba a estar en números rojos la próxima década a menos que consiguiera un buen trabajo. No podía permitirme cerrarme todas las puertas montando un pollo por el modo ofensivo en que me estaba tratando Richie. Y de todas formas, ¿quién iba a creerme? Dadas mis precarias circunstancias, no me quedaba otra opción que seguir respondiendo las estúpidas preguntas de Richie, mientras él me hacía un corte de mangas, en toda regla, metiéndose otro puñado de frutos secos en la boca. Cuando terminó la entrevista me dijo que alguien se pondría en contacto conmigo. A continuación salió de la sala y me dejó sola, de manera que tuve que buscar la salida por mí misma. Salí de la entrevista con el estómago revuelto. Revuelto porque alguien se permitiese tratarme con tal menosprecio. Revuelto porque ahora tenía por delante otras 21 horas de tren para volver a casa. Revuelto ante la idea de que debía afrontar un elevado pago de la tarjeta de crédito por el traje, y apenas me quedaba dinero para pagar el alquiler del próximo mes. Devolví la tarjeta de visitante en el mostrador de recepción, y un poco aturdida me metí en el ascensor. Antes de que se cerrasen las puertas entró apresuradamente un hombre. No le presté atención. Ya había tenido bastante por ese día de tipos como aquel. Otro individuo trajeado con un corte de pelo carísimo y un reloj más caro que el coche de mis padres. La frustración me había llevado al borde de las lágrimas. Aún tenía en la mano el currículum que pretendía entregarle a Richie para asegurarme de que contaba con una copia. Contuve las ganas de romperlo en pedazos. He oído que en la Universidad de Michigan tienen un excelente programa financiero. Alcé la mirada sorprendida para fijarme en el tipo que había roto el protocolo propio del ascensor para dirigirme la palabra. Era alto y corpulento, y vestía un traje gris marengo, con camisa azul claro y corbata oscura. Había algo en él que me hizo pensar que estaba en las antípodas de Richie. No hacía ostentación de su éxito, pero tenía una presencia magnética. Su inglés era perfecto, salvo por un levísimo acento europeo, y tenía los ojos azules más claros que he visto en mi vida. Pedacitos de hielo azul. Acabo de licenciarme allí, respondí. Hay mucho nivel. El responsable, John Baker, fue uno de mis tutores. Baker era un antiguo economista de la Reserva Federal que consolidó su reputación al predecir la última crisis financiera, cuando todo el mundo seguía instalado en el optimismo sobre el mercado bursátil. Me inquietó un poco que ese hombre hubiera echado un vistazo a la primera página del currículum, escudriñando por encima de mi hombro. Debió de adivinar lo que estaba pensando,
porque me dirigió una sonrisa levemente compunida que me llegó al alma. Y yo también le sonreí. Sigo con mucho interés los análisis del profesor Baker. Es un pensador brillante. Le admiro por haber regresado a su universidad para dirigir su departamento de investigación, en lugar de optar por un centro con más pedigrí de la Ivy League, comentó. Es un ferviente convencido de que hay que devolver a la comunidad de las que has salido lo que ésta te ha dado, contesté mientras el ascensor descendía a gran velocidad hacia la planta baja. El profesor Baker se sentiría orgulloso de ti si fue tu tutor. Es uno de mis avalistas, afirmé con modestia. Impresionante. Deduzco, por tanto, que estás buscando trabajo. Sí, busco un puesto de licenciada. ¿Puedo llevarme tu currículum, ya que lo tienes a mano? Siempre voy a la casa de genios de las finanzas. Por supuesto, dije. Le tendí los papeles y tomé la tarjeta que me ofreció. No puedo prometerte nada, añadió mirándome directamente con sus penetrantes ojos azules. No tuve tiempo de responderle. Las puertas del ascensor se abrieron y él salió sin perder ni un segundo. Miré la tarjeta antes de metérmela en el bolso. Vincent de Vries, vicepresidente senior de Stanhope e Hijos.